Todos los señores diputados y senadoras y senadores recibieron un comparado, ¿no es cierto? Así es. ¿Lo podemos poner en la pantalla, presidentito? Evelyn. No sé, ¿pero todos lo recibieron? ¿Don Javier? ¿Sí? ¿Lo tengo? ¿Miguel? Sí, presidente. No, Ya, yo no todos. recibí el comparado. ¿Alguien me lo podría mandar al WhatsApp, presidente? Sí, por supuesto. Evelyn, ¿tú puedes hacerlo? ¿Lo puede, por favor, Evelyn? Lo manden a todos, presidente, también para tenerlo a la vista, los WhatsApp. Acá está la A vista. Juan Luis pero también. Juan Luis Castro Sí. también, por favor, a todos. Sí, así lo vamos viendo en detalle. Ya, vamos entonces, quedamos, señor secretario, en el artículo 128 bis. Es exacto, presidente. Bien. Les ¿Usted procede? Les relato cuál es la discrepancia y la propuesta que hay en este documento. El Senado aprobó en su oportunidad el inciso segundo del artículo 128 bis que voy a leer. Los medicamentos que cuenten con una denominación de fantasía podrán incluirla en el envase, en un tamaño que, en conjunto, no supere de 1/5 del empleado para la denominación común internacional del mismo, según se indica en el inciso anterior. La Cámara, en el segundo trámite, reemplazó en este inciso una frase. La frase que está en negrita en la página 62, que dice del empleado para la denominación común internacional del mismo, por la frase de una de sus caras principales. ¿Cómo se leería entonces el inciso segundo de esta modificación? Los medicamentos que cuenten con una denominación de fantasía podrán incluirla en el envase, en un tamaño que en conjunto no supere de 1/5 de una de sus caras principales. En mi opinión, hay un problema de redacción en esto, porque la frase debería decir que no supere en 1/5 el empleado para la denominación o para la cara. Entonces, la propuesta que tienen ustedes en pantalla incluye una frase final en negrita que no está en ninguno de los dos textos, que dice igual proporción será la autorizada para el envase primario. Y la propuesta que contiene este documento dice reemplazar el texto aprobado en la Cámara, donde dice 1/5 por 2/5. La verdad es que es el texto del Senado el que dice 1/5. Y luego propone agregar a continuación del inciso segundo la siguiente oración. Las medidas y proporciones expresadas en este inciso y en el anterior no podrán superar 1/3 de la cara principal del envase secundario. Igual proporción será la autorizada para el envase primario. La verdad es que yo advierto aquí una contradicción con el primer inciso del artículo 128 bis, que dice que la denominación común internacional en conjunto tendrá un tamaño de al menos 1/3 de sus caras principales. Y esta agregación está diciendo de que no sé si me explico. No lo escuchamos. No lo escuchamos. ¿Perdón? ¿No? No se escuchó, no. Hay dos cuestiones que destaco aquí. La frase en negrita y subrayada que está en la columna izquierda, que dice igual proporción será la autorizada para el envase primario. Esta es una idea que no está en los artículos ni del Senado ni de la Cámara, pero obviamente la comisión mixta podría agregarla si lo estima necesario. Y segundo, la propuesta que está en la columna izquierda son dos. Primero es reemplazar 1/5 por 2/5. Lo cierto es que propone reemplazar eso en el texto de la Cámara. El texto de la Cámara no contiene el quinto ni los 2/5. Ese es el primer inconveniente. Yo creo que el texto del Senado sí que alude a 1/5, no el de la Cámara. A ver, el otro tema que yo advierto es pero esa acá, no es la versión, Jaime. Es que se ha concordado en la discusión de la Cámara y del Senado se llega a la media. ¿Sí? Esa no es. Rabín, me dicen que esa no es la versión que se concordó finalmente con el Ejecutivo. ¿Pero cómo? Es que no sé, ¿por qué no se aclara eso?
O sea, es la misma que dice Senador. que está concordado con el Ejecutivo. Por Senador, favor. ¿Sí? Sí, Jaime. senador, sí, el senador Yardi tiene Jaime, razón. sí. Si el senador Yardi tiene razón, no es la versión final concordada ¿Quién la tiene? con nosotros. Al respecto, se presente que hoy día tuve reunión con algunos de los asesores de oposición y conversamos sobre algunos textos y en general hay acuerdo sobre lo que se ha debatido hoy día, salvo en 3 puntos, en el 128 bis, en el que sigue, y en el artículo referido a los visitadores médicos. Respecto a este artículo, el 128 bis que ustedes tienen en la pantalla compartida en la parte izquierda del comparado, estamos de acuerdo respecto al texto como una propuesta para descentrabar las controversias entre ambas cámaras y sin duda que los asesores de oposición mantienen, en lo que se respecta a los 2/5, mantener la expresión 2/5 de la marca en relación a la denominación común internacional. A nosotros nos parece razonable que la marca ocupe al menos el 50% del espacio destinado a la denominación común internacional. ¿Por qué? Porque si yo traduzco esto en una tipografía de letra, de algún envase, por ejemplo, el uso del envase en una tipografía de la denominación común internacional ocuparía un espacio, de acuerdo a las propuestas que enviaron o las imágenes que enviaron los asesores de la comisión, una tipografía con un numeral 18 de tamaño. Y si quedasen 2/5, la diferencia es mucho y sería una tipografía de 12, numeral 12. Por tanto, a nosotros nos parece razonable que en aquella parte que dice 2/5 se reemplace por la mitad del empleado para la denominación común internacional. Estamos de acuerdo con la inserción, el párrafo final que dice igual proporción será autorizada para el envase primario, pero le faltó una frase, que era la frase final propuesta, que refiere que el reglamento establecerá las menciones que sean necesarias. Entonces, aclaro, nosotros estamos de acuerdo que el texto señale los medicamentos que cuenten con una denominación de fantasía también podrán incluir en la cara principal del envase, en un envase que en conjunto no supere, los asesores de oposición proponen los 2/5, nosotros proponemos que sea el 50% del empleado para la denominación común internacional del mismo, y con el resto estamos de acuerdo, según se indica en el inciso anterior, punto, igual proporción será autorizada para el envase primario, punto, agregando una frase final que diga, el reglamento establecerá otras menciones que sean necesarias. Eso está aquí, está en la minuta está, pues. Pero no en la pantalla compartida, senador. No en la que recibió la Secretaría, presidente. Esta es la única hoja que cambia entonces. Pero para decirlo en castellano, están proponiendo el 50% del DCI, el gobierno, y el 40% del DCI, la gente de la oposición, ¿o no? Para entenderlo así. Nosotros queremos que el DCI, o sea, que la denominación común internacional, dado que estamos en una política de promoción de los genéricos, no de las marcas, estamos en una promoción de educación a la comunidad, para que la gente no se confunda con esta pleyada de marcas propias, que son aspectos netamente comerciales y no sanitarios, que en la caja claramente lo que se privilegie sea la denominación común internacional, porque eso es el sentido que tiene esta ley. Esta ley busca promover genéricos, busca promover medicamentos más baratos, busca promover educación sobre los medicamentos. Tú tienes denominaciones para paracetamol, no sé, tienes 20 denominaciones comerciales, Winabsor, Panadol. Yo lo que quiero que la gente sepa que se llama paracetamol. Y no estamos prohibiendo la marca, lo que pasa es que la marca tiene que ocupar un nivel referencial más pequeño, porque lo que queremos promover es justamente la denominación común internacional. Lo mismo sucede con los antibióticos. Hay gente que no tiene idea que Amoval, que Aumentin es amoxicilina. Nosotros queremos que la gente sepa qué es lo que es amoxicilina y pueda eventualmente, en función de precio y calidad, optar por alternativas distintas, pero lo importante es que conozca la denominación común internacional. Por eso que la propuesta nuestra es que esto, el tamaño sea una clara referencia a privilegiar el DCI, y por eso que nosotros lo teníamos más grande todavía. Si ustedes ven lo del Senado, era 1/5. Y nosotros estuvimos dispuestos a modificar nuestra postura, o si no, volvemos
al Senado, que es más chico todavía. Pero por eso que la idea del acuerdo era que fuera 2/5 para, en cierta manera, considerar los aspectos que nos habían planteado que era demasiado chico. Pero la propuesta original nuestra es de 1/5, o sea, es todavía mucho más chico que lo que estaría haciendo esta proposición que estamos haciendo, que creemos que es más consensual. Ahora, el doble del DCI, o sea, perdón, que el DCI sea el doble de la marca, tampoco parece algo tan, si no, es la diferencia un 10%, para que lo digamos también para la gente que puede estar siguiendo el debate, o sea, tampoco es tan, y quizás para entenderlo, y el Ejecutivo puede tener la información, a lo mejor tú mismo, Guido, la tienes, o sea, ¿cómo es esto en términos Javier, más gráficos y cómo operan otros Ahí. países en el fondo? Javier, Mm, y por eso que se llegó a la media. sí, Entre lo que proponía la denominación común internacional, estaba y sin dibujo. la Cámara, perdón, y el Senado. Entonces, por eso que llegó a la media entre las dos. Presidente, ¿Sí? quiero destacar también otra cosa del acuerdo, que en la propuesta que nosotros enviamos, nosotros establecimos que esta obligación solamente va a regir para la cara principal del envase. No aplica para los laterales ni para las lingüetas. Hago aquella precisión para la historia fidedigna de la ley. Solo la cara principal del medicamento. Pero, presidente, ¿Sí? en esa propuesta se supone que qué es lo que hay, por ejemplo, porque está la cara principal y la cara trasera, el laboratorio podría poner la marca en toda esa cara. Le pregunto al Ejecutivo, en su propuesta. ¿Pero por qué le vamos Jaime. a que pongan en la parte de atrás? Presidente, ¿Sí? no, porque el espacio de las lingüetas, las laterales, es muy pequeño, porque además se tiene que mantener la expresión sobre la bioequivalencia. Sería, ahí está la página, perdón Jaime, ahí está la página correcta. Está bien, pero la caja tiene 6 caras, ¿cierto? Tiene 2 caras grandes y 4 chicas. Entonces, estamos hablando aquí de la adelante, estamos de acuerdo, hay una diferencia entre el 50% o 2/5 para la marca. Mi pregunta al Ejecutivo es en relación a la cara trasera. Las dos caras son iguales. ¿El Ejecutivo plantea que en la cara trasera el laboratorio pueda poner lo que quiera? No, son dos principales y 4 laterales. Exactamente. Porque las laterales son demasiado pequeñas, diputado, y porque además hay otra información que se incorpora como la información sobre el registro sanitario. Okay. Esto debería ser... Secretario, ahí está el inciso como estaba consensuado, digamos. Sí, lo veo, presidente, ahora, sí. Pero esto debería ser para cara anterior y posterior. Por eso, si las dos son principales. Bueno, así es. Ok, si las dos son principales, no nos enredemos en temas exactamente, son las dos principales. Bueno, presidente, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo en ese 10%. Votamos nomás. Votemos. Pero, presidente, a mí me queda una duda, porque por favor. El Senado dijo 1/5, la Cámara dijo 2/5, y usted quedamos en la media. ¿Y eso es 1/3 qué? ¿Cuál es la media entre 1/5 y 2/5? ¿Qué es lo que vamos a aprobar entonces? Hay una hojita en los documentos. Ahí está. Las fotitos, sí. Exactamente. Hay que se divide entre las dos. Ahí Fernando, deje entrar al diputado Torres, por favor, que dice que no puede entrar. No lo dije. No aparece en la sala de espera, debe haber un problema con el link. Voy a avisar. Mándenle es con clave esto. La clave, mándenle. Era con clave. Presidente. Sí. Quiero hacer una prevención respecto al dibujo, porque el dibujo no está ajustado a la realidad. Primero, porque lo que está en amarillo no es más, de acuerdo a la normativa reglamentaria sobre la bioequivalencia. Si usted se fija en la propuesta de la Cámara, es más del 50%, y por eso nosotros proponíamos una propuesta intermedia, como está la tercera imagen, donde queda más o menos claro que el 50% nos parece... ¿Puede mostrarla, por favor, secretario? Evelyn, ¿puedes ponerla en pantalla?
Presidente, ¿Sí? Y no no, respecto a este tema, ciertamente yo había manifestado en su momento en la primera discusión de sala del Senado una reserva de constitucionalidad respecto a esta materia, que claramente acá está vulnerando el derecho de propiedad de los respectivos laboratorios. A mí me parece bien que esté la denominación común internacional, pero ciertamente minimizar la marca al extremo de la propuesta inicial del Senado me parecía a mí que era ciertamente contrario a vulnerar los derechos de propiedad de los laboratorios. Por eso yo soy más partidario de la propuesta de la Cámara. Yo no sé qué opinan el resto de los señores senadores y diputados. Presidente, ¿Sí? no, a través suyo preguntarle en qué proporción de la marca comienza a ser vulneratorio de los derechos de propiedad de los laboratorios, cuando es el 50%, los 2/3, porque yo creo que no tiene mucho sentido. O sea, aquí estamos regulando no solamente la caja, sino dónde se venden estos medicamentos. Había una propuesta de que se vendieran en supermercados, dijimos que no. Entonces, no creo que haya una vulneración, sino que una regulación donde la marca está presente, pero se regula en función de que esto es una política sanitaria. Presidente, Senadora. a mí me gustaría plantear, nosotros teníamos una propuesta que era bastante más exigente, aquí se respeta el que vaya a la marca, Exacto. pasamos de 1/5 a 2/5, entonces hacer un llamado a los colegas en buen ánimo, o sea, tuvimos disposición a ceder, habían propuestas que eran bastante más, en esto que dejaban bastante más fuera la marca, por decirlo de alguna manera, entonces un llamado a que ojalá pudiéramos acordar esto. Yo de verdad creo que llegamos a una solución que era sensata en la conversación con los asesores del gobierno. Sí, presidente. ¿Sí? No sé, lo que yo estoy pidiendo es simplemente un equilibrio, presidente, si me permite, en definitiva, de entre la denominación común internacional, que me parece bien que esté destacado, que sea por sobre la marca, me parece absolutamente razonable. Si el tema es cuán minimizada está la marca del fármaco, si ese es el punto de fondo. Entonces, podemos buscar el equilibrio. Yo no sé si yo no la veo minimizada, si al contrario. A ver, la propuesta del Senado era bastante más. Pero por eso. Bastante menor. Presidente, quizás para despejarse, a ver, a mí me pasa lo siguiente, si yo efectivamente, y yo me acuerdo que la propuesta original del Senado era durísima, incluso en algún momento prohibir la marca. Exacto. Así que obviamente yo voy a votar por el 50%, está bien, pero vayamos despejándolo, porque creo que es un tema... Vayamos despejando, tienes razón, Javier. La diferencia ya es menor y avancemos, o sea, votemos nosotros por el 50% y ellos por el... Sí. O sea, además, presidente, un argumento, sí. Yo valoro el acercamiento, por lo menos, y lo agradezco ahí a la gente de los asesores que se pusieron en algo de acuerdo. Oye, someto a votación. Yo también lo valoro, presidente. Ya, ok. Votemos, secretario. Pero lo valoran más o menos nomás. Votemos a favor. Ya, avancemos, porque si no, no vamos a avanzar ningún artículo hoy día. Secretario. Presidente, ¿puedo leer el texto como quedaría si comparte? ¿Cómo quedaría? Sí. Bien, por favor. Diputado Torre, primera vez que te veo en una oficina. Secretario, ¿va a leer el texto? Evelyn, ¿me oíste? Gracias. Entiendo entonces que el artículo quedaría el inciso quedaría como sigue. Los medicamentos que cuenten con una denominación de fantasía podrán incluirla en el envase, en un tamaño que, en conjunto, no supere el 50% del empleado para la denominación común internacional del mismo, según se indica en el inciso anterior. Igual proporción será la autorizada para el envase primario. El reglamento... Me parece que leyó mal, Fernando, eran 2/5. Tiene razón. Es que estaban votando o 2/5 o 50%. Ahí está la diferencia. Sí, votemos quienes están por el 2/5 y por el 50, sí, más fácil. Votemos uno de los dos, es más fácil. El 2/5, que es la propuesta que está ahí en el papel. ¿Qué va a ser la que va a tener más votos? Vota el 2/5.
Votar que sí es votar por los 2/5, votar que no es por el 50%. Ok. Sumo la votación. Señor Castro, ¿cómo vota su señoría? Como presidente, voy a votar a favor de la propuesta de los 2/5 porque creo que es un punto de equilibrio entre lo que propuso el Senado, que era 1/5, y lo que propusimos en la Cámara, que eran 3/5, por lo que yo recuerdo. Así Entonces, es. me parece que este es el punto necesario para la comisión mixta. Gracias. Gracias. Señora Goich, ¿cómo vota su señoría? También voto por los 2/5. Señor Quispe. Por los 2/5, secretario. Señor Macaya. Yo voto por el 50%, 2/5 a mí me gustaría, no sé si se puede ya a esta altura porque estamos votando, pero que se ponga 40%, porque 2/5 que es más ilustrativo decir 40%, pero yo voto por el 50%. Gracias. Señor Girardi. Yo voto por los 2/5 para ser consistente con el sentido de esta ley, que es favorecer la denominación común internacional al momento de recetar y de promover los genéricos en Chile, secretario. Señor Chaguán, ¿cómo vota su señoría? Presidente, yo voto por el 50%. Señora Ellensperger. Presidente, yo voto por el 50%, reconociendo que los 2/5 es un gran avance, pero me preocupa además que los adultos mayores y algunos que tenemos problemas de vista también sea legible, y por eso me gustaría que fuera un poco más grande, pero reconozco que los 2/5 es un gran avance. Voto por el 50%. Señor Torres, ¿cómo vota su señoría? Como nos interesa que los adultos mayores puedan votar y leer bien en la denominación común internacional, entonces voto por los 2/5. Y sobre todo que lo puedan pagar. Señor presidente, ¿cómo vota? Yo voto por los 2/5 porque eso se trata de la comisión mixta, tratar de llegar a acuerdos. Aprobado el 2/5 por 6 votos contra 4. Presidente. Si me pones la Jaime. Y solamente es una prevención, que estamos de acuerdo, según yo entendí, en que fuera la cara principal del envase. No, las dos caras. En las caras principales del envase. Así es. Así es. Sí, porque la propuesta que leyó la Secretaría eso no estaba. No, pero ¿quién va a poner en el...? Está en el inciso primero, Jaime, que son las caras. Bien, vamos al que sigue. Perdón, la frase entonces que está en esta columna izquierda, igual proporción será utilizada para el envase primario, está ya incluida en la frase que está en negrita en la columna derecha, así que yo la entiendo que también está aprobada 6/4. La otra discrepancia era el inciso tercero. Ese inciso está en la página siguiente, que dice, sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, los envases secundarios de aquellos productos que hayan demostrado equivalencia terapéutica deberán mostrar el isólogo que da cuenta de dicha situación. Este deberá ocupar al menos 4 de las 6 caras habituales del envase, y su tamaño no podrá ser inferior al 20% de estas, según lo dispuesto en el reglamento. Presidente. Sí. Presidente, quien avisa no traiciona. Yo hice presente que tenía 2 discrepancias con los asesores de oposición y esta es la segunda. Lo que estamos regulando aquí es la bioequivalencia por ley. A nosotros nos parece que así como se ha modificado por ley el envase, el contenido del mismo, nos parece necesario que la bioequivalencia quede plasmada y que no se rechace y que se mantenga el 128 bis inciso tercero. Bien. Pongo la votación, presidente. Nosotros, espérate, pero nosotros estamos por rechazar eso porque creemos que los mecanismos de intercambiabilidad van a ir siendo evolutivos y por lo tanto preferimos que una norma como esa quede en el reglamento. Entonces, por lo menos la propuesta nuestra es rechazar. Presidente.
Presidente. Diputado Castro. Sí, yo creo, no sé si el Ejecutivo podría ahondar un poquito más en la argumentación, porque mi primera impresión es que nosotros no estamos desvalorizando la ley de fármacos 1, que fue la que dio el puntapié inicial para la bioequivalencia en Chile, que fue la que obligó durante estos últimos 8 años a tener procesos de gasto importante para hacer bioequivalencia. Y por lo tanto, ese esfuerzo de transparencia en el mercado, hoy día tengo entendido que lo pueda precisar el Ejecutivo, entiendo que hay más de 500 productos que tienen bioequivalencia terapéutica demostrada. Yo creo que eso no puede quedar simplemente olvidado o entregado solo en reglamento. Entiendo yo y todos que estamos hablando de un proceso también nuevo con esta ley, pero me parece que lo que hoy día es ese stock enorme de productos que son efectivamente bioequivalentes, que tienen un sello amarillo, que la gente los puede pedir, que se ha demostrado técnicamente que tienen esa equivalencia terapéutica, yo no lo dejaría marginado a un reglamento sabiendo que tenemos hoy día una realidad que es esa, que existen esos productos, que son muchísimos, casi 500, si es que no me equivoco, y por lo tanto yo pediría reconsiderar este punto, pero preferiría primero que el Ejecutivo lo pudiera ahondar y precisar respecto a la magnitud que tiene hoy día la cantidad de productos que tienen ya hecha esta equivalencia terapéutica. Gracias. Sí, y la otra opción, presidente, quizás en la línea de lo que plantea y va a ser, para tratar, como bien dice usted, presidente, esto se trata de llegar a consenso. La otra opción es que el artículo haga referencia al reglamento y en la manera que esto se cumple, porque efectivamente yo, compartiendo con el diputado Castro, creo que la política de bioequivalencia es algo que nosotros tenemos que ver cómo somos capaces de visibilizarla más y que la gente la entienda y la conozca. Fue con la palabra. Al Ejecutivo, yo creo que... Presidente. Ejecutivo. Ejecutivo. Presidente, sí, efectivamente son más de 500 moléculas que han demostrado bioequivalencia. Hay una política de bioequivalencia que han promovido ya distintos gobiernos, se han establecido plazos para la bioequivalencia, prórroga respecto a la misma. La industria ha colaborado en incorporar productos bioequivalentes. La política de bioequivalencia ha sido exitosa, ¿no es cierto?, en poder comparar medicamentos y en ese sentido también ha sido un aliciente para poder bajar los precios. Y con el solo ánimo de llegar a un acuerdo, a lo mejor parece razonable que después de la frase demostrado equivalencia terapéutica, entre comas, se agregue la siguiente: de acuerdo a lo establecido en el reglamento, coma, deberá mostrar el isólogo que da cuenta de esta situación. Comprendemos que hoy día es una materia regulada en el reglamento, pero nos parece necesario que tenga una relevancia en un norma rango legal. Y nosotros con eso entendemos que se cumple el estándar o el criterio establecido por el senador Giardi y por los demás parlamentarios. Después de la frase demostrado equivalencia terapéutica, entre comas, la frase de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Ya, pero yo tengo un punto, presidente, que yo estoy de acuerdo con la bioequivalencia. Es más, yo soy el autor, con la colaboración del diputado Castro, de Ley Fármaco 1. Y justamente fuimos los que nos jugamos por las bioequivalencias, pero en realidad lo que nosotros queríamos tener mecanismos de regulación para poner en acción una intercambiabilidad real. Entonces lo que yo propongo es que se hable de intercambiabilidad, porque la bioequivalencia es uno de los aspectos que tienen que ver, o una de las tecnologías, si quiere, o uno de los instrumentos para la intercambiabilidad, para que sea más general. Y lo establezcamos y lo dejemos radicado en el reglamento. Exactamente, tiene razón. Por intercambiabilidad podría ser. Presidente. Sí. Nosotros estamos de acuerdo. Ya. Bien. Ahí llegamos a acuerdo. Intercambiabilidad entonces. Entonces sería, perdón, presidente, con la frase que puso el Ejecutivo, pero cambiando bioequivalencia por intercambiabilidad. Así es. Ya. ¿Cómo quedaría entonces, secretario? Diría, sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, los envases secundarios de aquellos productos que hayan demostrado intercambiabilidad de acuerdo a lo establecido en el reglamento, deberán mostrar el isólogo que da cuenta de dicha situación. Este deberá ocupar al menos 4 de las 6 caras habituales del envase y su tamaño no podrá ser inferior al 20% de estas según lo dispuesto en el reglamento.
Está malo el internet en la quinta región, ¿eh? Muy malo. Y la florcita. Bien. Tiene que invertir un poquito más, señor secretario. Está bueno acá. El problema es que tendría que invertir BTR porque nos tiene a todos en mala condición. El senador Cheguán le pasa lo mismo y vive a pocas cuadras de mi casa. ¿Tengo una votación, secretario? Antes que se En el barrio alto, entonces, en el barrio alto. Por la unanimidad, presidente. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, por unanimidad, Ya, ok, presidente. vamos, ya, de acuerdo entonces, aprobado. Senadores, diputados, ¿habría acuerdo en cambiar la palabra situación por condición? El isólogo que da cuenta de dicha condición. Sí. Sí, porque es la condición de intercambiable o de equivalente. No es la situación de. ¿O no? Así es. Sí, presidente. Ok. Luego está el conflicto del inciso cuarto de este artículo, que es el que está a continuación. Este inciso, que fue aprobado por la Cámara, dice: la infracción de estas disposiciones se sancionará de acuerdo con el libro 10º de este código. La Cámara propone rechazar ese inciso. Porque en realidad Presidente. está en el título, en el libro 10º. Efectivamente, presidente, si me permite, como bien dice el abogado secretario, tiene razón, y esta mención o incorporación es necesaria por estar establecido en el Código Sanitario desde ya. Es exacto, sí. Estamos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ok. La siguiente cuestión es la que atañe a la publicidad y concierne a los artículos 96 y 100 del proyecto. El artículo 96 está en la página 8 del comparado grande. Se trata de el artículo 96, otorga al Instituto de Salud Pública la facultad del control sanitario en todo el territorio. En el inciso cuarto de ese artículo, la Cámara de Diputados eliminó la palabra publicidad. El inciso cuarto dice: mediante uno o más reglamentos expedidos por el Presidente de la República a través del Ministerio de Salud, se determinarán las normas sanitarias que, de conformidad con las disposiciones de este código, regulen la importación, internación, etcétera, publicidad, y siguen la enumeración de cosas que se van a regular. Se eliminaría entonces la remisión al reglamento de regular la publicidad de productos farmacéuticos. Ahora, la información. El artículo 100, si les parece, Poner información. para completarlo. El Ejecutivo pide la palabra, parece, ¿eh? ¿O no? Sí. ¿Puede compartir la propuesta nuestra? No hay una propuesta. La propuesta de la Cámara es... No, pero no hay una propuesta que le hicieron llegar. Sí, esa es la que quería leer ahora. Intercalar antes de la palabra publicidad la frase prohibición de la publicidad. En ese caso, entonces, no se suprimiría la palabra, sino que se agregaría esa frase. Y el reglamento podría regular la prohibición de la publicidad. Yo tengo mis dudas de cómo se regula la prohibición de algo cuando está prohibido, pero en el sentido no tengo problema de que esa redacción creo que va a cumplir el mismo propósito. Presidente. Presidente. Perdón, ya, sí, Jaime, perdón. Presidente, nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta. Este es un asunto que nosotros debatimos mucho, y para que quede constancia en la historia fidedigna de la ley, entendemos que al aprobar esta indicación y tal como está en el texto propuesto, se permite la promoción e incluso la información profesional, uso médico e investigación científica. Con esto queda salvaguarda una reserva o una prevención que nosotros habíamos hecho en el articulado primitivo, que prohibía la publicidad. Nosotros entendemos que la publicidad es como sinónimo de marketing, de una actividad que pretende, ¿no es cierto?, generar una conducta de compra, pero no se prohíbe cualquier otra información que se quiera entregar, información profesional, incluso de uso médico, para que se conozca, ¿no es cierto?,
la creación de un nuevo medicamento o fármaco o que alguna aptitud de un antiguo medicamento haya cambiado. Eso es presiente. Ok, muy bien. Votemos. Ya, entonces, esto quería... Perdón, ¿Estaríamos de acuerdo? ¿no me Sí. queda claro? Sí, Si- bien. si el Ejecutivo Estaríamos de acuerdo en ese inciso. No me queda claro, presidente, si el Ejecutivo está de acuerdo en eliminar la palabra o en agregar. No, prohibir. Estoy de acuerdo en agregar, Fernando. en el intercalar antes de la palabra publicidad, la prohibición de la. Así es. Gracias. Prohibición de la, eso es todo. Y en la otra, el Ejecutivo también está de acuerdo. Tomo la En votación, reemplazar- presidente. Ya, Señor, tomamos la votación. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Estamos de Unánime. acuerdo? De acuerdo. Unánime. Artículo 100. el artículo 100 está en la página 14. Ahí también hay un acuerdo con el Ejecutivo que podría Así es, leer la... presidente. la que te cuenta él con Mario. O sea, Don Fernando, ¿por qué no leemos el acuerdo con el la Ejecutivo? que Mario va a asegurarle a Mario lo que quiere que es la senaduría. De acuerdo. ¿Ya? Perdón, que Está Mario Está quiere bueno el la acuerdo con está bueno el Mario quiere acuerdo la de- senaturía. Ya asegurando la subimos senatoría a Mario. Asegurando la ¿En qué Escuché la circunscripción? palabra senaturía. sí, De Mario. sí, asegurándosela a Decía, Mario. ¿Podría Mario precisar Kreuz. más, diputado Macaya, qué senaturía Mario sería? Kreuzberger. O sea, que no era yo, no era yo. La de Era O'Higgins, la de para O'Higgins. Mario, era para Mario. Ah, ya. Ya, parece que está en la otra mitad. El artículo 100, que está en Ya. la página 14, tiene un inciso segundo que dice: la publicidad y demás actividades destinadas a dar a conocer al consumidor un producto farmacéutico solo estarán permitidas respecto de medicamentos de venta directa y en los términos establecidos en el respectivo registro sanitario, conforme a los señalados en los artículos 53 y 54 de este código. El Senado no modificó esta disposición y la Cámara sí reemplazó ese artículo segundo por el siguiente: se prohíben la publicidad y demás actividades que induzcan al consumo de productos farmacéuticos. Tampoco serán permitidas acciones destinadas a incentivar su venta, tales como afiches, presencia o ausencia de promotores u otras similares. La propuesta que figura en el documento que está en pantalla dice: sin perjuicio de los folletos de información al paciente y al profesional, se prohíbe toda publicidad y demás actividades destinadas a inducir el consumo de productos farmacéuticos o a incentivar su venta, tales como afiches, promotores u otras similares. Presidente, Esa es la nosotros propuesta estamos- que se concordó con el Ejecutivo. Así es, presidente. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Todos de acuerdo. Bien, ¿Mario está de todos- acuerdo? De acuerdo. Unidad Todos de Nacional. acuerdo. Una idea es: Tiene que saber acá. Bueno, ahora está acá. se refiere a conductas destinadas a inducir el consumo. Eso supone que hay que acreditar en caso de infracción cuál ha sido la intención de inducir el consumo. En cambio, si se dijera que induzcan al consumo, no va a ser necesario y en cada caso va a ser el tribunal el que va a decidir si hay o no hay inducción al consumo en los hechos, sin necesidad de acreditar una intencionalidad en la conducta del que hace la publicidad. Presidente, la voz secretario tiene toda la razón en la precisión que acaba de realizar. ¿Cuál sería, secretario, perdón? ¿Qué es lo que sugiere modificar? Se prohíbe toda publicidad y demás actividades que induzcan al consumo de productos farmacéuticos. Eso es lo que dice. No, es lo Está bien, que está podría decir. Lo que debiera decir. No, Está bien. publicidad y además actividades. Que induzcan. Está bien. Que induzcan Cambiar. al consumo de productos farmacéuticos o a incentivar su venta, etcétera. Ya, está bien. Sí, sí, tiene razón. Así es como está redactado originalmente. Po. Dejemos que induzcan. Bien, la Secretaría lo modifica eso. Ya, ahora. Bien, ¿Y es cero también? Sí. así es. Luego continuaríamos con el artículo 129J, que está en la página 90.
El artículo 129J excluye de las transferencias de valor las que enuncia. La Cámara hizo todas las modificaciones que están en la columna central y la propuesta que se hace en este texto es Aprobarlo de la Cámara. aprobar las modificaciones de la Cámara. Así es. Esa es la propuesta. ¿Puede ponerla de todas maneras en la pantalla? Por favor, Evelyn. La primera, es eliminar el numeral 1, que es la entrega de muestras médicas en conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 100 de este código. Eso la Cámara lo elimina. Y la propuesta es aprobar la eliminación. Así es. Perdón, presidente. ¿Sí? Una pregunta, pero yo no recuerdo bien. Yo no sé si aquí los diputados me pueden ayudar en este artículo, si efectivamente fue tan taxativo como dice acá, que no se podría entregar ninguna muestra médica a ningún profesional en hospitales o centros de salud. No sé si es tan así o no. Esto es otra cosa. ¿Aquí algo de esto? Esto es de las transacciones de valor que tienen que ser informadas a las autoridades. Estaba buscando... Perdón, tiene razón, me confundí. El otro era por visitadores médicos. Claro, no, esto no es visitadores. Ya. Perfecto. Esto es que no se excluyan ciertas... los ítems que se señalan ahí. Estaba buscando en el comparado, no me acuerdo cuál era cada uno. O sea, que se informen. Es la entrega de muestras médicas en conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 100. Bien. Secretario. ¿Cuál sería el acuerdo respecto a esta primera? ¿Estamos de acuerdo con la modificación de la Cámara? Presidente. Sí. ¿Eliminar esto? Sí, presidente. Nosotros, como bien dijo el diputado Crispe, nos encontramos discutiendo lo que se tiene que informar a propósito de materia de conflicto de interés, transparencia en general. Entonces, hay acuerdo en que se mantenga la propuesta de la Cámara en orden a eliminar los numerales primero o 1 del 1i, 3i. Pero vamos por parte, partamos con el 1. Partamos con el 1 mejor, Jaime. Si secretario, ¿podría ir leyendo? Presidente, ¿podríamos pedirle al secretario que vaya leyendo cada uno de los numerales que se van eliminando para poder entender bien lo que estamos votando? ¿Es posible? Lo que pasa es que... Es solo uno, un literal. Si es uno nomás. Ya. Lo que la Cámara elimina es el número 1 a la columna derecha que dice la entrega de muestras médicas en conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 100 de este código. Lo que nosotros eliminamos es que no se tenga que dar cuenta de esto, por tanto no se excluiría de las transferencias de valor la entrega de muestras médicas y se le tendría que informar, por tanto, a la autoridad responsable de todo lo que tiene que ver con muestras médicas. Eso es lo que estamos votando. A ver, Jaime, son 3 las eliminaciones, ¿no es cierto? Presidente, es una eliminación, después es un cambio de nombre, en el tercero, que modifica elemento de uso médico por dispositivo de uso médico, y después se eliminan los literales 7i y 8i. Ya, porque si estamos de acuerdo en todo el 129J, si concordamos con el Ejecutivo, haciendo estas 3 modificaciones, ¿por qué no las votamos las 3 juntas? Avance para ver el 7 y el 8, para que lo vean los colegas. Se los leo también. Por favor. El 7 romano minúscula dice, para los socios accionistas de sociedades anónimas, los dividendos en acciones y las emisiones de acciones liberadas de pago. ¿Se excluyen? Esto queda excluido de las exclusiones en realidad. Claro. 8 dice, toda transferencia proporcionada por un sujeto activo a un sujeto pasivo en que el monto total transferido no exceda del umbral que fije el reglamento. Para el cálculo de este monto no deben considerarse las transferencias referidas en los numerales anteriores. Esto es mayor transparencia y más fiscalización. Creo que no debe generar mayor
debate, ¿no? Así No sé es. si el Ejecutivo está de acuerdo con esos 4 puntos. O sea, presidente, Jaime. nosotros estamos de acuerdo con esta eliminación, absolutamente. Bien. Y, Ah, perdón, y el reemplazo es un reemplazo general, ¿no? Eso fue votado al comienzo de la discusión del proyecto. El reemplazo de elemento de uso médico por dispositivo médico. entonces votamos las 3. Las Sí. 3 juntas. Sí. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Esperemos que el- Ok. Ok. 10-0. Pasamos entonces al 129. El 129K. K. Está en la página 91. 92. Aquí también, Hay varias Jaime. modificaciones. Sí, presidente. Jaime. Jaime. Presidente. Sí, sí. A ver, aquí lo que estamos haciendo es establecer, estamos en la discusión de aquellas materias que se refieren a la transparencia activa por parte de los sujetos activos que deben informar como está establecido en esta ley. Y son, sin duda, que los laboratorios. Entonces, el artículo comienza con el siguiente fraseo: los sujetos activos, 129K, deberán reportar al Ministerio de Salud y al Instituto de Salud Pública de Chile y publicar en sus respectivos sitios electrónicos, ellos, las transferencias de valor efectuadas a los sujetos pasivos conforme al presente título y su reglamento. La información anterior debe estar, ¿no es cierto?, informada en sus respectivos sitios. Acá lo que se propone, o sea, se concordó, es intercalar la palabra reportar y la expresión al ministerio de la frase a lo menos trimestralmente. Para que sea ¿No lo así? menos una vez al trimestre. Así es, senador. Y estamos de acuerdo con eso. Ya. Y después, en el inciso segundo, El leo. por favor, el inciso segundo. El inciso Asimismo, segundo que la Cámara había aprobado dice: asimismo, los sujetos activos deberán mantener dicha información en sus sitios electrónicos de la manera que establezca el reglamento, el que debe atender a su regularidad, claridad y apertura. La redacción propuesta en alternativa es la siguiente: la publicación en los sitios electrónicos deberá realizarse de manera clara, regular, oportuna y en conformidad con las disposiciones que establezca el reglamento. ¿de acuerdo el Ejecutivo? Sí, porque esa redacción es mucho más clara y mucho más sencilla respecto a la obligación a cumplir. Bien. Y una última. Sí. Está en el inciso cuarto, donde se reemplaza que deberán publicar en sus respectivos sitios electrónicos por... la propuesta es rechazar esta modificación que proponía redactarla como los sitios electrónicos establecidos en el artículo 7 de la ley 20.285, que es la Así de... es. Son las 3 modificaciones de este artículo que está de acuerdo el Ejecutivo. Y presidente, sobre acceso a la información. Sí. Y no, así es. Era la ley sobre acceso a la información y no estamos de acuerdo porque la remisión no es pertinente. Ok. Bien, ¿estaríamos de acuerdo en el 129K? De acuerdo. Bien, de acuerdo, señor secretario. ¿Esto queda como votación unánime, presidente? Exactamente. 129M. El 129M. Las marcas propias que hay. Aquí la proposición en amarillo es rechazar la proposición de la Cámara, ¿no?, que incluía, después de la palabra índole, que está abajo en negrilla, por parte de los sujetos establecidos en el artículo 129K, que es el que se acaba de ver, que son los sujetos activos. No, dice: para los efectos, este título entenderá como conflicto de interés la situación
¿Puede leer el artículo, secretario, por favor? Para los efectos de este título, se entenderá como conflicto de intereses la situación en que un juicio o acción que debería estar determinado por un interés primario, establecido por razones profesionales o éticas, tales como la protección de los sujetos de investigación, la obtención de conocimiento científico o la asistencia adecuada al paciente, puede ser influido o parecer sesgado con motivo de la obtención de un interés secundario, sea este económico, de prestigio, reconocimiento o de otra índole, tanto por parte de prestadores individuales de salud como de prestadores institucionales. Entonces, la modificación de la Cámara fue decir, o de otra índole, por parte de los sujetos establecidos en el artículo 129K. Presidente. No, Jaime. Perdón, señor don Fernando. Claro, la propuesta es de modificar la frase final, de eliminarla tanto por parte de prestadores individuales de salud como de prestadores institucionales. Quiero hacer presente que si en cierto llegamos a acuerdo en este artículo, hay una parte final que no es clara. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es regular, definir lo que se entiende por conflicto de interés. Entonces, se entenderá por conflicto de interés, dice el artículo, la situación en que a juicio o acción que debiera estar determinado por un interés primario establecido por razones profesionales o éticas, tales como la protección de los sujetos de investigación, obtención de conocimiento científico o la asistencia adecuada del paciente, puede ser influido o parecer sesgado con motivo de la obtención de un interés secundario, sea este económico. ¿Por qué lo leí, presidente, nuevamente? Porque después vuelve a decir de prestigio, reconocimiento o de otra índole. Si bien es cierto teníamos un acuerdo, parece ser suficiente que llegue hasta la palabra económico. Económico. Y no de prestigio ni reconocimiento, porque es parte de lo que efectivamente puede hacer alguien. Alguien puede pretender, ¿no es cierto?, un reconocimiento científico, pero eso no lo sitúa en alguien que tiene un conflicto de interés particular. Entonces, nos parece suficiente y necesario, y a lo mejor para que lo conversen con sus asesores, que se elimine... De prestigio hacia adelante. Efectivamente. De prestigio, reconocimiento de la porque está Eso implícito en lo otro. No, esa pero es la proposición que hay para esto. Mira, es que yo no estoy de acuerdo que llegue hasta económico, yo creo que tiene que llegar hasta reconocimiento, porque una manera de promocionar indirectamente es que un laboratorio lleve a un médico, por ejemplo, a hacer una charla a un centro reconocido, lo haga pasar por el mundo, hacer conferencias. Eso está en otro artículo cogido. No. Sí, pero eso es prestigio. No, pero si lo haces pasear por el mundo y le pagaste el pasaje, todo está en otro artículo. O sea, eso no es acá. O sea, acá lo que pasa es que yo comparto un poco el criterio, porque hablar de prestigio y reconocimiento son cosas medias. O sea, ¿cómo lo catalogas? ¿Cómo lo ¿Quién lo define? ¿Cómo lo define? Exactamente. ¿El prestigio respecto de quién, por ejemplo? El diputado tiene razón. Porque es ambiguo. Lo económico no es ambiguo. Porque lo económico se refiere a un enriquecimiento patrimonial. Una prestación, exacto. Efectivamente, pero el prestigio no, y el reconocimiento tampoco. Yo soy médico. Pero Jaime, mira, yo soy médico. Y el interés del laboratorio sería que yo promoviera sus medicamentos, sus marcas. Y, ¿no es cierto?, no me van a pagar. Pero basta que, por ejemplo, me inviten a una conferencia súper reputada, que a mí me va a dar estatus, me va a dar reconocimiento, es una forma también de interacción que es muy clara. Entonces, si queremos de verdad regular, regulemos en serio, porque el prestigio vale dinero, ¿no? El estatus y el prestigio y el reconocimiento en salud es lo más importante. Entonces, tiene un valor. Yo lo único que digo es que también regulémoslo, si no, ¿cuál es el problema? Presidente. Sí, perdón. Sí, yo estoy de acuerdo en la aprehensión del Ejecutivo, pero creo que no es exagerado lo que está redactado, porque efectivamente en la industria farmacéutica sabemos de cómo se mueve el lobby y como dice el senador Girardi, el prestigio tiene un valor económico, pero que no ocurre en el mismo momento. Tendrán que ser los tribunales los que frente a una denuncia pudiesen zanjar esto.
pero que esté en la ley me parece que no es exagerado, es decir, puede haber estamos hablando de un conflicto de interés, y el conflicto de interés puede ser que Además, Miguel, espérate, perdón, Guido, no obliga a declarar, no pero prohíbe. Guido, déjame terminar. Perdón. Por favor. Entonces, puede ser que un médico, profesional de la salud, tenga un conflicto de interés bueno, vamos a regular lo de visitadores, pero efectivamente de promover el uso de un medicamento y a contra lo ponen en la portada de una revista. No se está enriqueciendo con ese hecho, pero hay un conflicto de interés, y eso la norma no establece cuándo ocurre, son los tribunales, pero me parece que no es exagerado ponerlo en una industria que está altamente documentada las distintas estrategias que tiene para poder promover el uso de ciertos medicamentos. Presidente. Sí. Si tiene a bien solo en esta parte, a lo mejor dan una semana para que la creatividad y la prudencia de los asesores nos ilumine para redactar un fraseo un poco más afortunado. Permito, votemos nomás. Mira, yo les quiero decir algo, yo trabajo en el mundo científico y les quiero relatar experiencias de amigos míos que son científicos internacionales en relación a lo que decía Miguel. Por ejemplo, Michel Brunet, que descubrió Toumaï, que es Collège de France, Premio Nacional de Ciencia en Francia. Cuando él se presenta en una conferencia, no dice que es Collège de France, no dice que es Premio Nacional, dice, mire, yo tengo 20 publicaciones en la portada de la revista Nature, 5 en la de Science. Eso vale más que cualquier oro del mundo, vale más que, no sé, yo creo que son temas que hay que regular, porque existen, es la forma en que se promueve hoy día el estatus y el poder y el reconocimiento económico que tiene un valor gigantesco. Entonces, aquí no estamos diciendo que se prohíbe, solo que hay que declararlo, nada más. Y es más, complementando lo que dice Guido, presidente, incluso los expositores establecen expresamente no tener conflicto de interés frente a una presentación, por ejemplo, en un seminario, ¿no? Que es otra forma también de poder eventualmente estimular de manera espuria, digamos, la compra o la venta de algún medicamento. ¿Presidente? Sí, perdón, senadora, sí. Sí, no, yo aquí difiero. Y no obstante que hayan llegado a acuerdo con el Ejecutivo, yo no estoy de acuerdo con esto, creo que debiera llegar hasta la palabra económico, creo que el prestigio y el reconocimiento efectivamente es muy difícil de definir y además aquí estaría habiendo, ¿no es cierto?, una discriminación arbitraria en relación a otros profesionales, porque la ley tiene varias normativas la definición de lo que debe entenderse por conflicto de intereses y generalmente está, ¿no es cierto?, reducida o enfocada a el tema económico. Y además, precisamente por lo mismo que señalaba el diputado Cristi y el propio senador Girardi, yo creo que efectivamente el prestigio y el reconocimiento en el mundo científico es muy importante. Entonces, al menos lo que propone el Ejecutivo, me parece a mí que lo prudente sería buscar, si se quiere insistir en mantener esto, una redacción que sea un poco más feliz que esta, pero considerar que el tener un prestigio profesional o un reconocimiento en el área científica me parece complicado. Si se vota hoy día, yo lo voy a votar en contra, y si estamos tratando de llegar a un acuerdo, no sé qué malo puede tener esperar una semana más. Presidente, muy breve, y quizá como idea, uno podría, porque incluso es útil para la historia de la ley lo que se entiende como por interés secundario, pero creo que proponer algo, y es útil que Guido explique lo que puede con ejemplos concretos, porque al final del día de mañana nos vemos en una situación como esta, a lo mejor alguien revisará las actas de esta comisión y se encontrará con ejemplos, porque yo lo encuentro al borde de encontrar la claridad. Por eso quizás formas indirectas de beneficio económico podría ser una palabra más aceptable y que podría incluir además en este artículo. O sea, después de económico, decir formas indirectas de beneficio económico, forma indirecta de beneficio económico, que quizás queda un poco
también queda sujeto a la interpretación, pero a mi juicio el beneficio económico es lo que importa, porque el prestigio en sí mismo no siempre implica un beneficio económico. Que podría hacerse a este económico directa o indirectamente. Eso es, porque y ahí uno podría dejarlo al objeto de la interpretación, pero bueno, oiga, eso, por ahí me quedo yo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que este es un gran tema. De hecho, en el siglo XXI, en el mundo que viene, el estatus y el valor económico de las personas va a estar dado por este prestigio. Por eso que tú tienes gente que se va a trabajar a Google y gana $2 millones mensuales. Pero ¿por qué gana $2 millones mensuales? Porque tiene publicaciones, porque tiene prestigio. Pero aquí lo que no estamos hablando del prestigio propio, es cuando hay un prestigio que está vinculado a que tuvo un vector de ayuda, que fue, por ejemplo, que te publiquen en una revista independientemente de tus capacidades porque el laboratorio considera que es bueno hacerte un pequeño upgrade y te ayuda. Entonces, ese tipo de cosas, declararlo nomás. Que efectivamente no se van a declarar permanentemente, porque las más de las veces los profesionales y los científicos lo harán por mérito propio, pero también será bueno saber cuando hay alguien que aparece en una publicación u otra, porque más que su mérito es la inducción que hacen los laboratorios, que además tienen fuerte influencia en las publicaciones médicas, porque ayudan a financiar las publicaciones médicas, etcétera, etcétera. Nada más, se trata de eso, ¿no? Es una forma de explicitación de algo que ocurre. Por eso yo les digo que hoy día, en materia de ciencia, lo que vale es el estatus. Es más, las universidades hoy día se validan por publicaciones. Por ejemplo, lo que le da estatus a una universidad, lo que le da estatus a un académico son sus publicaciones. O sea, solo para decir que las publicaciones hoy día tienen un inmenso valor. Es lo que determina tu estatus, tu rango, tu jerarquía en ciertos espacios. Entonces, bueno, es una opinión. Bien. Ya, lo voy a someter a votación porque esto fue lo que se conversó y en esto se llegó al acuerdo. Lo que se propone es rechazar la modificación de la Cámara y eliminar la frase, tanto por parte de prestadores individuales de salud como de prestadores institucionales. Eso es lo que se borra del artículo. Señor secretario. Tomo la votación. Señor Castro, ¿cómo vota su señoría? Por favor, presidente. Señor Macaya. Yo, presidente, voy a votar en contra por las razones que argumenté y aviso inmediatamente que me voy a tener que desconectar y conversé ahí con el diputado Castro para efectos de que los 10, lo que continúe acá, bueno, ojalá que continúe lo menos posible, pero lo que continúe acá estoy pareado para esos efectos de los equilibrios y las fuerzas que hay acá en esta comisión, presidente. Diputado, Sí, dígame. Si hay acuerdo, ¿sumamos su voto? Si hay acuerdo, suman mi voto. Sí. Gracias, yo quedo pareado con él, presidente, por un problema que somos parte del mismo distrito y tenemos... Muchas gracias. No se dan ventaja ustedes. Ni un milímetro más. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay algo importante, no, Javier? ¿Cómo? ¿Hay un restaurante? ¿Hay alguna cosa no, así? voy a CNN a defender un tema difícil, así que entro ahora en un minuto más. Pero, muy bien, diputado. Pero yo tengo entendido que en Valparaíso... Pero ¿cómo no hay un reglamento del Congreso? Pero, ¿la Cámara? Terminemos la votación para que... Terminemos la votación ya. Gracias. Chao. ¿Hay un restaurante Loyola en Valparaíso también? ¿Hay un restaurante Loyola en Valparaíso? Secretario, antes que se nos pase si me permiten, habiendo votado el diputado Castro y el diputado Macaya, pido la votación del diputado Celis. Don Andrés está con el micrófono apagado. ¿A favor? A favor. Señora Bensperger. Secretario, voy a votar en contra por lo ya señalado y solamente decirle
al presidente con mucho respeto y con cariño, que una cosa son los acuerdos que lleguen con el Ejecutivo, pero que cada parlamentario tiene opinión propia también y no nos obliga a votar de esa manera. Por eso yo pedí el que se postergara. No fui parte de esa conversación, ni con asesores con el Ejecutivo, ni con los asesores suyos. En contra. Totalmente de acuerdo con usted, senadora. Senador Girardi, ¿cómo vota? Y la posición. Por favor, secretario. Señor Crispi. Por favor, don Fernando. Señora Coich. A favor. Señor Torres. A favor. Señor presidente. A favor. Me falta Fernando, falto yo. Senador Chaguán me falta. Sí, en contra por los mismos términos planteados por la senadora Evensberger. Una cosa es el diálogo con el Ejecutivo y una cosa muy distinta es los acuerdos que podamos llegar también con los parlamentarios de Chile Vamos. Por tanto, voto en contra. Queda aprobado con esa modificación que suprime la frase final por 7 votos contra 3. Yo creo que, Muy presidente, bien. sobre todo estos días hay que dialogar con cada parlamentario, no solo con el gobierno. A mí me sorprende la disposición que tienen los parlamentarios oficialistas a respaldar las propuestas del Ejecutivo. Ya, sigamos, señor secretario. 129P. Oye, basta que el Ejecutivo diga que está de acuerdo con la... Ya, terminemos. El Secretario. 129P. Este artículo, la Cámara propuso eliminarlo, pero la propuesta es mantener un texto con un inciso final. Les leo el texto que aprobó expresa de la dirección del establecimiento y solo ante el comité de farmacia o de abastecimiento, según éste determine, y siempre en conformidad a las disposiciones contenidas en las leyes número 19.886 y 20.730. Con todo, las aprobaciones efectuadas por el director del establecimiento deberán ser publicadas en el sitio electrónico, así como las visitas efectuadas, todo ello conforme al reglamento. Entonces, la propuesta es agregar entonces a este artículo un inciso final nuevo. Los prestadores privados deberán publicar en sus sitios electrónicos las actividades que desarrollen los visitadores médicos en sus consultas o establecimientos de salud conforme al reglamento. Presidente. Senadora. Entiendo aquí que el acuerdo que ustedes llegaron con el Ejecutivo habría sido mantener el 129P y con su asesor también. Y agregar este inciso, pero me gustaría si alguno de los diputados me pudiera señalar cuál fue el espíritu de la Cámara para eliminarlo. Presidente. ¿Algún diputado, por favor? Presidente. Sí, un momentito, Jaime. ¿Diputado? Sí, no, senadora, en la discusión de la comisión siempre hubo un ánimo de regular el aspecto de las visitas médicas y finalmente se pidió una votación separada en la sala y ahí se desajustaron algunos votos y misteriosamente se cayó todo el artículo. Okay. No, presidente. No fue el ánimo de la discusión momento, Jaime. En la comisión. Sí, presidente. Don Jaime. Ejecutivo. Presidente, no, varias cosas. Sobre este punto no hay acuerdo con el Ejecutivo. Sí. Senador Evensberger. Diputado Crispi, disculpe, pero este punto va a ser historia fidedigna lo que pasó. El diputado Verdesi en comisión estuvo por eliminar esta regulación. Después lo intentamos reponer en la sala. Eso, sí. Efectivamente. ¿Y por qué? Porque son varios miles el 75% son mujeres. El señor ministro de Salud me pidió que les transmitiera la preocupación de él sobre la votación de este artículo y él quiere estar presente cuando esto se vote. Él estará la próxima semana y les quiero pedir formalmente si este artículo se puede en la próxima semana cuando él esté presente. Presidente.
Presidente, ¿me permite, presidente? Don Juan Luis. Sí, mire, ¿Sí? nosotros como oposición efectivamente tuvimos postura distinta en un minuto determinado en la votación en la Cámara de Diputados, que fue confusa en alguna parte, y yo le pediría, acogiendo lo que se planteó por el señor asesor don Jaime González, que nos diéramos un pequeño plazo para ajustarnos entre nosotros también frente a este tema de los visitadores médicos, que me parece que es muy delicado y sensible. Le pediría eso, presidente, para no precipitar ahora. No tengo ningún problema, espera que esté el ministro. Así que nos saltamos este artículo. Sí. Yo estoy de acuerdo para que traiga junto la proposición y el compromiso de darle urgencia a la ley de tabaco. Por supuesto, estamos de acuerdo. Lo saltamos por esta sesión, ¿ya? Esperando que el ministro venga a la próxima sesión. La venía el ministro, ¿no? En el ánimo que estamos, en el ámbito que estamos trabajando. El 129Q. Página 96. La Cámara, ¿qué es lo que dice aquí? Reemplazó una frase en el 129Q. El 129Q del Senado dice: el Instituto de Salud Pública de Chile será la autoridad encargada de todo el territorio nacional del control y fiscalización de las disposiciones contenidas en este título. Y punto. La Cámara reemplaza la frase del control y fiscalización con la siguiente: de la organización, el control y la fiscalización de las disposiciones contenidas en este título, sin perjuicio de las facultades del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República. Hoy día se propone rechazar esta modificación de la Cámara. Y quedar con lo propuesto en el Senado. Exactamente. ¿Opinión del Ejecutivo? No, presidente, lo que aquí se acordó en el 129Q fue eliminar la palabra, o sea, mantenerlo de la Cámara de Diputados, pero eliminar la palabra organización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Mantener el texto de la Cámara eliminando la palabra organización. Ok. Es decir, también se agrega el sin perjuicio de las facultades del Consejo para la Transparencia y la Contraloría General. Así es, senadora. Sí. Ok. Vale. Sí. Ya, ok. ¿De acuerdo? Tienes que votar en Unánime. Me perdí ahí. Pero Víctor Torres, por Dios. Yo sé que está perdido. Organización. Hay unanimidad. Sí, Me pierdo respecto de los propios senadores. Víctor Torres, confía. Cada día menos. Pero... Ya, 129R. Estaría aprobado por unanimidad, entonces el acuerdo. Sí. Sí. 129R. 129R. Presidente. Leo el artículo primero. Las infracciones a este título serán sancionadas con multa de 100 a 10.000 unidades tributarias mensuales, atendida a la naturaleza y gravedad de la contravención. Si el infractor obtuviera un beneficio económico a consecuencia de la infracción, la multa será equivalente al doble del beneficio obtenido si éste fuera superior a las 10.000 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el triple del beneficio económico obtenido a consecuencia de la infracción. Los cambios que hizo la Cámara son solo en este inciso, y reemplaza el inicio de la multa de 100, lo rebaja a 1, y la multa de 10.000 la rebaja a 5.000. ¿Qué le pasó a la Cámara? Hay la Comisión de Hacienda de la Cámara. Sí, fue una modificación de Hacienda. Entonces la rechazaron. Pero ¿cuál es la proposición que estamos haciendo en la mixta? Presidente, si me permite. Sí, perdón, Jaime. La proposición es la siguiente. Exacto. La proposición es ampliar el espectro de la pena de la siguiente manera y precisarla. Primero, estaríamos de acuerdo con reemplazar 100 por 1. Entonces, las infracciones de este título serán sancionadas con multa de 1 a 10.000 unidades tributarias mensuales, atendida a la naturaleza y gravedad de la convención. Si el infractor después, el doble del beneficio obtenido, si este era superior
cambiar a 5.000 unidades tributarias. Entonces estamos de acuerdo con el texto de la Cámara, pero agregaríamos un párrafo final que dice, en caso de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el triple del beneficio económico obtenido a consecuencia de infracción por el siguiente. En caso de reincidencia, la multa podrá elevarse... ¿La leo? ¿Hasta 20.000? Hasta el doble la voy a precisar porque está mal fraseada. Quedaría así. En caso de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el doble de la multa primitiva o el triple del beneficio económico obtenido a consecuencia de la infracción si este fuera mayor a aquel. El acuerdo lo que conversamos hoy día era mantener la proporcionalidad de la pena y en caso de reincidencia que se aplicara el doble. Con todo, las infracciones sometidas por agrupaciones de pacientes serán sancionadas con amonestación o multa desde una unidad tributaria mensual hasta los límites señalados en este inciso. Ya, pero, presidente, ¿Sí? ¿puedo leer la proposición que a mí me parece que es la que habíamos... Yo creo que se equivocó Fernando. Entonces, mira, si quieren lo puedo leer. En caso de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el triple del beneficio económico obtenido a consecuencia de la infracción. Eso se reemplaza por, en caso de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el doble de la multa o el triple del beneficio económico obtenido a consecuencia de la infracción. Si este fuera mayor a aquel, con todo, las infracciones cometidas por agrupaciones de pacientes serán sancionadas con amortizaciones o multas desde una unidad tributaria mensual hasta los límites señalados en este inciso. Lo que acaba el Ejecutivo. Sí, solo le faltó la palabra primitiva o original, nada más, pero eso es. Exactamente. La multa primitiva o original. Y así es, exactamente. Ok. Sí, para aclarar solamente que yo no alcancé a leer eso porque el asesor del ministerio dio su explicación. Bien. Vamos en la hora. Sí, vamos a votar y queda esta. Pero yo, presidente, la quiero votar sin primitiva y sin, porque creo que el tema de la multa es mucho más claro, así como está. Porque si no se puede prestar para que los abogados controlen. No, porque si no es el doble de cuál multa, senador. Tienes que poner que en caso de reincidencia la multa podrá elevarse hasta el doble de la multa primitiva. Tienes que hacer alusión a una multa. Exactamente. Bueno, que pueden haber otras conductas que sean sujetas a sanción. Porque le hemos conseguido poco y tiene buena idea, así que... No, si está bien. No se dio nada, querido senador. Secretario, como sometimos a votación como fue leído ahí, con primitivo, qué sé yo, la multa primitiva. Víctor Torres, por favor. Señor Castro, ¿cómo vota? Estoy pareado, presidente, con el diputado Macaya. Está pareado. Señora, el diputado iba a votar a favor. A favor. A favor iba a votar. Sí. Señor Girardi. Unánime, entonces. Unánime. Sí, unánime. Unánime, ya. Y nos queda la última que... Yo no votaba. 129. Girardi le pedía su votación. Unánime. No. Unánime, Sí, mire, secretario. pasa, yo voto a favor, Fernando, pero mire, al final dice, por favor, dice la agrupación de pacientes serán sancionadas con amonestación o multa de una unidad tributaria mensual hasta los límites señalados en este inciso, debería decir en el inciso anterior, no en este inciso. Es el primer inciso, senador. Es solo el un inciso. Es Y la el segunda único. parte, pero es este inciso, senador Girardi. Es el primero. Es un solo inciso. No hay Ya, anterior. sigamos las votaciones, secretario. Que se separaron los incisos. Revísalo, Fernando. ¿No? Se sustituye una frase. Que lo corrija después, pues hay algún problema. Ok. Señor Crispi, ¿cómo vota? Me perdí en esta discusión de las multas. ¿Estamos en acuerdo? Sí, en acuerdo. Sí, bueno, a favor. La última votación. Señor Celis. A favor, y si lo que dice el diputado Girardi es así, que haga las correcciones correspondientes de usted, pues, secretario. Pues el senador, diputado, era hace mucho rato. Pues. Señor Chaguán. A favor. Señor Torres. A favor.
Señora Goich. No está la señora Goich. ¿Se retiró? Señor presidente. A favor. ¿Y yo? Perdón, la señora Ebensperger. A favor. Unánime. Ya, y nos queda 129 y terminamos hoy día. Me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La señora Goich no está. Y el último, que es el 129S en la página 97. Aquí lo que se propone es rechazarlo de la Cámara. Presidente. Exactamente. Jaime. Entonces, este fija el procedimiento sancionatorio. La Cámara había agregado que este procedimiento del libro 10 del Código Sanitario es sin perjuicio de las facultades del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría. La proposición que se hace es rechazar esta modificación y mantener el Senado. Presidente. Don Jaime. Sí, nosotros, si es cierto, conversamos sobre este inciso. Vale la pena, yo voy a hacer la reserva porque también me comprometí a aquello, que a nosotros nos parece razonable mantener la frase respecto al Consejo para la Transparencia y la Contraloría, pese a que las facultades las tiene por ley, pero a mí me parece suficiente y necesario mantenerlo. Sí. Bien. Someto a votación. Señor secretario. ¿Cómo vota, señora Ebensperger? Yo voto por mantenerlo agregado en la Cámara, porque aquí sí que, querido senador Girardi, pueden haber abogados que se diga que no obstante la facultad, que al no ponerlo aquí el legislativo, quiso exceptuarlo precisamente. Entonces yo voto a favor de mantener lo que introdujo la Cámara de Diputados, es decir, que las sanciones sin perjuicio de la facultad del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República. Señor Girardi. Voto en contra. Yo rechazo lo de la Cámara. Señor Crispi. Voto a favor de la reacción del Senado. Señor Celis. A favor de la redacción de la Cámara, porque lo que abunda no daña y es mejor que sobre, que falte. Señor Chaguán. A favor de la redacción de la Cámara. Señor Torres. ¿A favor del Senado? Sí, chico. Torres, no sabía ni que estáis votando. Man. Señor presidente. A favor del Senado. Tengo 7 votos nomás. La señora Goich no está. El diputado Castro y el diputado Macaya, que están pareados. El diputado Macaya. Tiene razón. Entonces hay 3 votos por el texto de la Cámara y 4 por el del Senado. Y ha aprobado el texto del Senado en ese caso, por 4 votos por 3. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, muy agradecido.